días, hermanos. Espero que estén bien por la gracia del Señor. Vamos a meditar en esta mañana, el día sábado, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Sabemos bien quién escribió este libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, cuando escribió este libro, no estaba en una situación cómoda, sino más bien todo lo contrario. Aquí mismo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sabemos bien que el apóstol Juan fue desterrado aquí a esta isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En otras palabras, estaba sufriendo por causa del Evangelio. Pero no se preocupen, hermanos, que esta palabra nos tiene que dar aliento, porque sabemos que en tribulación, en sufrimiento por el Evangelio, el Señor nos habla. Aquí el apóstol Juan recibió esa voz del Señor como voz de trompeta. Allí le ha dicho, ¿no? Tienes que escribir este libro de Apocalipsis, especialmente el mensaje a las 7 iglesias en Asia. Por eso ustedes no se preocupen, hermanos, teniendo sufrimiento, angustia por el Evangelio, por la palabra de Dios y por Jesucristo, recibirán el buen mensaje del Señor. Podría ser para nuestra vida personal o también para edificar a la iglesia. Entonces hoy quería meditar sobre trompetas. En la Biblia aparece muchas veces esta palabra trompetas, pero no siempre coinciden los mismos significados. Por eso todas las partes que existe esta palabra trompetas tiene su propio contexto. Pero aquí, ¿qué es trompeta? Yo quiero explicar solamente una cosa. En Números capítulo 10, versículo 2, dice lo siguiente: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. La trompeta tenía que ser de obra de martillo, es decir, no tenía que ser de obra de fundición, sino a base de golpes, ¿no? Martillos. ¿Qué significa martillo? Primero hay que golpear varias veces. Esto indica perseverancia, constancia. En otras palabras, disciplina. Y también golpear, ¿no? Indica dolor, sufrimiento, tribulación por causa del Señor. Por eso en nuestras vidas cristianas, trompetas indica a nosotros. Pero para hacer una buena trompeta que tenga un buen sonido, tengo que tener estas dos cosas: disciplina y sufrimiento por el Evangelio. Un hermano que no tiene el sufrimiento por el Señor, no tiene ese anhelo de servir al Señor en sufrimiento, en tribulación, no podría tener el sonido de trompeta. Al momento de sonar la trompeta, sale un sonido como de flauta. No es lo mismo, ¿no? Parece trompeta, pero en realidad es un sonido de flauta. ¿Qué pasaría aquí? Su vida está paralizada, su vida cristiana, ¿no? Podría estar dormido. Por eso nosotros tenemos que ser trompetas fieles. Porque aquí dice, las cuales te servirán. Estas trompetas servirán para convocar a la congregación, es decir, reunir a muchos que quieran escuchar el Evangelio y poder recibir la salvación, y también para hacer mover los campamentos. En la época antigua, sonando la trompeta, todos tenían que levantarse del campamento y seguir al sonido de la trompeta. Siendo trompetas fieles, es decir, hermanos que tengan el testimonio de Jesucristo en sus vidas, son trompetas que pueden hacer mover a la congregación. Es decir, poder mover esos corazones de los hermanos que están paralizados por mucho tiempo sin obrar para el Señor. Y también pueden hacerlos avanzar en la fe, es decir, crecer en su vida cristiana. Esto es trompetas. Por eso, hermanos, tengamos buen sonido de trompetas en nuestra vida. Recordemos que Job ha dicho: Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Para hacer una trompeta que tenga buen sonido, tenemos que ser probados, tenemos que ser entrenados a base de martillo, ¿no? Esto, perseverancia, disciplina en la vida de fe y también sufrimientos por el Evangelio
como el apóstol Juan. En ese momento oiremos la voz del Señor como voz de trompeta. Hoy hasta aquí, hermanos. Espero que tengan gran gozo en cada una de las iglesias. Nos vemos en la próxima meditación, si el Señor lo permite.